¿Cuál es la verdadera motivación para predicar el Evangelio? ¿Cuál es tu motivación, mi motivación para predicar a Cristo? Filipenses el capítulo 1, versículo 15 dice acá: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esa es una expresión que Pablo menciona aquí cuando se dirige a los filipenses, y es interesante la manera como él percibe que también se predicaba a Cristo con otros propósitos. Por eso en esta lección vamos a analizar la motivación y la preparación para cumplir la misión. Bienvenido, bienvenida, querido amigo, querida amiga, a este momento de estudio de la Biblia. Usamos las lecciones de la escuela sabática para poder analizar la lección en esta oportunidad. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos para estudiar la Biblia, como dijimos anteriormente, queridos amigos. Bienvenidos a los que nos escuchan en Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos siguen también en las diferentes redes sociales. Es una alegría compartir con ustedes y saber que ustedes también son parte de este grupo de estudio. Quiero dar la bienvenida a dos amigos. Está con nosotros Pedro Flores. Bienvenido, Pedro, a este momento de estudio, y un saludo a nuestra audiencia, por favor. Gracias, pastor, por esta oportunidad de poder participar de este programa. Considero que es un tiempo para crecer en el estudio de la palabra de Dios, y encantado de poder también, a través de los distintos medios de comunicación, estar compartiendo este momento con nuestra membresía y nuestros amigos. Bien, igualmente quiero dar la bienvenida a Miguel Vascopé. Querido Miguel, bienvenido. Por favor, un saludo a nuestra audiencia y luego guíenos en una breve oración. Un saludo a todos los que nos miran y escuchan. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Queremos pedir tu presencia. Abre nuestro entendimiento y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A través de algunas experiencias del Nuevo Testamento y también de la iglesia primitiva vamos a ver la motivación para predicar y también la preparación que debiéramos tener para cumplir la misión. Hay una experiencia interesante que sucede cuando Jesús resucita. Y ahí vamos a ver el primer momento en el que se anuncia un mensaje, diríamos una buena noticia, un evangelio para las personas. Brevemente, a ver, relátenos lo que pasó y cómo las mujeres que fueron allí se encuentran con un episodio y comienzan a anunciarlo. Bueno, las mujeres, viendo esa realidad de que Cristo ha resucitado, lo primero que hacen es dirigirse a donde estaban los apóstoles. Es decir, no se quedaron solas, emocionadas, alegres, contentas. No, lo primero que hicieron es compartir con un grupo de personas que estaba a cierta distancia. Y bueno, esa emoción, ese sentimiento de compartir, de repente es aquello que nosotros debemos copiar, porque tuvimos un encuentro con nuestro Creador, con Jesús, en algún momento de nuestras vidas, y hoy nos toca también compartir esa experiencia personal con aquellas personas que aún no conocen a Jesús. El texto dice en Lucas 24:1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas de las mujeres y algunas otras mujeres con ellas. Es interesante que aquí la importancia del sábado que tenía para el pueblo seguidor de Jesús en ese tiempo, ¿no? Muere Jesús, llevan al sepulcro, vuelven a reposar el sábado y el domingo tempranito se van con los perfumes, diríamos, para el sepulcro. Pero ahí se encuentran con la sorpresa de que no estaba el cuerpo de Jesús. Hasta ahí es una actividad normal, ¿no? Lo que siempre se hacía cuando alguien moría. Lo que pasa a continuación es anormal. Ellas llegan, la piedra no está. ¿Quién movió la piedra? El cuerpo no está. Aparecen dos varones, dice la Biblia, que son dos ángeles. Les dice: recuerden lo que les habló, Él ha resucitado.
Y creo que esta es la experiencia espiritual que tienen estas mujeres. Y cuando alguien tiene una experiencia, lo primero que hace es contar. Y van a contar, ¿no? Ahí decía Elise, a los 11 primero, y los 11 no le creen. Hablan locuras. Aparece esta palabra de locuras de locas. Están locas lo que están contando. Pero cuando alguien vive una experiencia con Dios, quiere contar. No importa si te ven como loco, no importa si no te entienden, no importa si no están en sintonía con tu mensaje. Tú quieres contar la experiencia que has vivido. ¿Y qué es lo que le lleva a contar? Justamente diríamos, esa magnificencia de lo sucedido, la grandeza. A veces las personas razonan demasiado y tal vez los apóstoles decían, pero ¿cómo puede haber sacado a alguien? Había una piedra gigante. ¿Quién movió la piedra? Pero si estaba muerto. O sea, toda esa cuestión llevó a llegar a la conclusión de que estaban erradas. Inclusive tuvieron que ir personalmente a confirmar, ¿no? Pero yendo a la misión, no importa lo que suceda, cuando nos encontramos con Jesús, vamos a tener que dar el mensaje. Y ellas no hicieron mucha preparación, simplemente con el gozo que desbordaba de su ser, llegaron a mostrar o a demostrar el mensaje que ellos querían darle, que era la resurrección de Jesús. Capaz dos cosas, pastor. La primera, dicen que los milagros no se explican, ¿no? Se aceptan. Entonces creo que ellas aceptaron, no racionalizaron lo que estaba pasando. Era algo maravilloso lo que les pasó, ver a dos ángeles y hablar con dos ángeles. Uno. Por otro lado, mientras más grande la experiencia, creo que es más grande el predicador. Y ahí la pregunta capaz para la audiencia y para nosotros también podría ser, ¿cuándo fue la última vez que has tenido una experiencia con Dios? O sea, ¿cuándo ha sido la última vez que te has encontrado y has sentido la presencia de Dios? Y esa experiencia te ha movido, porque es natural, te mueve a salir, a contar, a hablar. Y si no has tenido, capaz es un buen momento para buscar a Dios y tener una experiencia nuevamente con Él. Es que la misión no está relacionada con transmisión de datos, sino con transmisión de la experiencia. Recuerden que cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No le manda a hablar teoría, no le dice estudia y transmite aquellas cosas, sino esa experiencia. Y creo que lo que dice Miguel es importante, ¿no? Reflexionar sobre nuestra experiencia personal y buscar esa experiencia personal para tener esa alegría que las mujeres tuvieron de compartir la resurrección de Jesús. Pedro. Muchas veces el ser humano hace un análisis lógico y quiere entender desde un punto de vista lógico algunos milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en esta parte de la Biblia vemos claramente de que la lógica no se aplica porque el tema de la resurrección no es lógico desde el punto de vista humano. Sin embargo, nosotros debemos recordar una vez más que cuando Dios actúa, cuando obra milagros en nuestras vidas, necesitamos nosotros aceptarlas, porque estamos conociendo más a un Dios poderoso, a un Dios para quien nada es imposible. Y en este caso, esa experiencia que tuvieron las damas y la experiencia que posteriormente tuvieron los apóstoles fue que transmitieron a las siguientes generaciones, al resto de las personas, para el avance del Evangelio. Nosotros en este caso, conociendo esta historia, conociendo esta parte de la Biblia, también necesitamos poner en práctica el hecho de transmitir el mensaje de esperanza para nuestra sociedad. Ahora, qué importante también es el fundamento bíblico, ¿no? Vamos a encontrarle ahora a Jesús después de que ya los discípulos van y se convencen de que Jesús estaba allí. Jesús comienza a hacerles reflexionar sobre lo que estaba escrito en su palabra. Pedro sale corriendo, va al lugar, tiene su propia experiencia, vuelve, regresa, les cuenta que no está el cuerpo, y mientras ellos están discutiendo si es verdad o no es verdad, aparece Jesús en medio de ellos. La Biblia dice que algunos discípulos pensaron que era un fantasma. Miren cómo están tergiversando lo que está pasando, y cuando ellos piensan eso, Jesús les dice, soy yo, miren, aquí están mis manos, toquen. Ellos tocan, se dan cuenta que es un cuerpo. Para confirmar que es un cuerpo, pide comida y come, porque un espíritu no podría comer, un fantasma es una ilusión, no puede comer. Él come, y entonces ahora les lleva la Biblia. ¿Por qué es importante esta escena? Porque nuestras experiencias son pasajeras. Si su vida espiritual está basada solo en experiencias, porque hay iglesias que hacen de su culto una experiencia religiosa, le vamos a llamar así, ¿no? A través de la música, a través de temblar, a través de tirarse al suelo, a través de gritos. Si su vida espiritual es solo experiencia, sin un fundamento bíblico, entonces está vacía, no está completa. Por eso que cuando Jesús aparece en escena, les dice lo siguiente, capítulo 24 de Lucas, verso 44 al 46.
Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él está hablando de la profecía. O sea, lo que ustedes están viviendo ahora es el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Y el siguiente versículo dice así: entonces les abrió el entendimiento, porque él ya les había hablado de esto, pero ellos no lo habían entendido. O sea, ya habían leído esto, pero no habían comprendido. Entonces es importante que cuando leemos la Biblia, Dios nos abra el entendimiento para comprender con otra cosmovisión, que es la que se viene, para que comprendiesen las Escrituras, verso 46, y les dijo: así está escrito, era necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Entonces, esta experiencia espiritual que yo tengo tiene que estar fundamentada con el escrito está, con la palabra de Dios y con el fundamento profético. Si hay una concordancia entre mi experiencia, la palabra de Dios y la profecía, entonces podríamos hablar de una experiencia completa, una experiencia que nos va a llevar a una vida espiritual más profunda, no solo una experiencia momentánea y pasajera. Cuán importante, queridos amigos, es el fundamento bíblico. En este caso era específicamente profético, que ellos ya lo habían leído, lo habían escuchado, pero no lo entendían de esa manera. El abrir la mente implica el pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, impresione nuestra mente sin prejuicios para entender exactamente lo que dice su palabra, y por supuesto el entendimiento tiene que ser en armonía con el resto de la Biblia también, que tiene que concordar con el concepto bíblico de toda la Escritura. Así que este elemento es básico, importante. Vamos a continuar analizando algún otro aspecto de la iglesia primitiva. Vamos a ir viendo de qué manera nosotros debemos encontrar la motivación y prepararnos para cumplir la misión. Vamos a una pausa. Ya retornamos con Axiomas. Al inicio de la lección leía un texto en el que Pablo mencionaba que muchas o algunas personas predican a Cristo por envidia, por contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero el versículo 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La verdadera motivación para cumplir la misión no es solamente llenar una iglesia, no es solamente rescatar a alguien de un vicio, es por amor, entendiendo el amor de Dios en favor nuestro y transmitiendo también ese amor para con el prójimo. Y vamos a ver que Dios, Jesús, le da una orientación a su iglesia, cómo debía prepararse para en la práctica, digamos, para la iglesia primitiva, comenzar a salir inclusive del lugar donde ellos se encontraban luego de su ascensión. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, vemos el relato bíblico que hace referencia a que los discípulos primero perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban en un tiempo estudiando la palabra de Dios porque necesitaban conocer más del amor de Dios. Y eso de conocer a nuestra vida creo que se aplica perfectamente de manera similar. Necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios, conocer cómo Dios se manifiesta con un sentimiento de amor para cada uno de nosotros, de tal forma que busca nuestra salvación y la salvación de todos. En ese tiempo, el hecho de estudiar la Biblia hacía que sea un tiempo de capacitación para que posteriormente ellos, además de tener una experiencia de un encuentro personal con Jesús, puedan basar también su evangelio en lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús les dice, ¿no?, en Lucas capítulo 24, 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Están viendo la parte final de la presencia física de Jesús. Ya va a ascender, pero quédense todavía porque va a venir el Espíritu Santo. Y entonces el mismo Lucas, cuando escribe Hechos, describe esa escena cuando llega el Espíritu Santo. Después de los 10 días del Pentecostés, ellos reciben el Espíritu Santo, pero no es una espera ociosa.
Lucas describe dos situaciones, ¿no? Primero están orando, se unen en la oración, se unen esperando el Espíritu Santo. Y el segundo paso es que en esa oración comienza el estudio de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque de aquí a poquito Pedro se va a levantar a predicar y comienza a citar versículos que explican lo que han vivido. Entonces, para que él llegue a esos versículos ha tenido que estudiar, ha tenido que investigar, ha tenido que encontrarlos. Y él se levanta y hace un pedido. Dice, vamos a nombrar quién va a reemplazar a Judas. Y ahí entra Matías en escena. Hay dos hombres y Matías es elegido. Entonces Pedro comienza a tener un papel de líder y el pueblo comienza a aceptar al líder y a seguir. Ahí vemos la unidad de este grupo. Y entonces vemos que en estos 10 días de oración no es solo orar, no es solo leer la Biblia, sino que también existe una planificación y una organización, porque ya de aquí a poquito viene la misión y hay que organizarse, no solo puedo leer la Biblia. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos cristianos o creyentes de diferentes iglesias a veces se convierten en asiduos lectores de la Biblia, pero hasta ahí. Solo leen. Y cuando alguien lee demasiado, puede volverse una persona muy fría, muy criticona, muy juzgadora, un falso celo cristiano, pero llega hasta ahí y no sale a la misión. Entonces, el pueblo, este grupo de los discípulos, este pueblo de Dios está orando, pero está planificando para la misión. O sea, hay un objetivo, ¿no? Entonces, el estudio de la Biblia se convierte en algo bueno en vez de ser algo negativo. El propósito de la venida del Consolador, la venida del Espíritu Santo, el propósito del estudio y todo, tenía que ver con la misión. Con la misión, exactamente. Entonces, esto es importante en el contexto especialmente y cómo esto debemos aplicarlo a nuestra experiencia personal. O sea, si yo estoy orando, ayunando, estudiando la Biblia, tiene que estar relacionado con la misión. Si mi iglesia está en este plan también de tener días de oración, etcétera, con el contexto de la misión. Ahora, en el tiempo del fin, también, ¿no? Me interesó la parte que, o sea, resaltar el elemento que Miguel dice, no era una espera ociosa. Ahora el pueblo de Dios está esperando la segunda venida de Jesús, pero esa espera no es solamente que Jesús venga pronto, sino tiene un propósito, es preparación, es misión para que podamos nosotros rescatar la mayor cantidad de almas que están necesitando. Pastor, vemos tres escenas, ¿no? Por un lado está el sentimiento, porque algunos dicen, pastor, se está bautizando solo por sentimiento. Yo digo, pero ¿qué sería si se bautiza sin sentimiento? O sea, tiene que haber el sentimiento. Vemos en el estudio, estamos viendo esto. Después viene la comprensión y ahora viene la acción, o sea, está el corazón, la mente y las manos, ¿no? Está creando el camino de la misión. La gente siente, la gente comprende la doctrina y la gente comienza a vivir esta doctrina. Ahí vienen las manos. Llega el Espíritu Santo, reciben ellos el don de lenguas para poder predicar, se resalta o se relata la predicación de Pedro. ¿Cómo es la predicación de Pedro? Aquí está Pedro, pero bueno, el otro Pedro, el original. Acá nuestro hermano Pedro. ¿Cómo fue la predicación? ¿Cuál fue el resultado de esa predicación siendo usado por el Espíritu Santo? Bueno, inicialmente ya se denota una cualidad, una característica de Pedro, ¿no? Liderazgo. Y ese liderazgo hace que empiece a transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, con el propósito de llegar a más y más cantidad de personas. Y lo hace con tanta fuerza porque, recordemos, en su tiempo de preparación, como bien lo mencionábamos, ellos pidieron sabiduría, fuerza, valor para cumplir juntos la misión. Y nuestro foco, que nosotros podemos copiar analógicamente, es poner la misión en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Y la misión de la iglesia es preparar a un pueblo para el reencuentro con nuestro Creador. En ese mensaje, con el fervor que había y todos escuchando en su propia lengua, dice cada uno predicando, pero Pedro resalta un elemento, dice, ustedes crucificaron a Jesús. Significa que de entre medio de esas personas, probablemente estaban personas que estaban involucrados en la crucifixión de Jesús, algunos tal vez de manera inconsciente, pero habían sido parte, y aquí hay un elemento importante, aún para aquellos que crucificaron a Jesús había esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, Dios los llama a través de Pedro y el Espíritu Santo trabajando en ellos les hace reaccionar con una pregunta, dice, ¿qué debemos hacer? Y Pedro ahí les dice, ¿no? Arrepiéntase, bautícese para perdón de sus pecados y se bautizaron,
como 3.000 personas. ¿Cómo Dios puede utilizar a su iglesia cuando su iglesia se pone en sus manos? Pastor, pero el predicador tiene que estar en sintonía con Dios. Mire, yo divido su sermón de Pedro en dos partes. La primera parte era fácil. Ustedes lo mataron. Eso cualquiera lo haría. Si matan a mi hermana y yo tengo al enemigo que lo mató, le voy a decir, tú la mataste. Eso es fácil predicar. La segunda parte era, pero Dios quiere perdonarte. Eso yo no le diría, no quisiera decirle, porque no me gustaría que lo perdonen, ¿no? Lo pasó a Jonás. Pero Pedro estaba tan bien espiritualmente que brinda amor a quien mató a quien él más amaba. Entonces yo veo un predicador que perdona, veo un predicador que no tiene resentimiento, veo un predicador que no se está vengando de la gente y más bien de quien debería vengarse, él está mostrando el camino, la salvación, quitarles la culpa, porque se sentían culpables, ¿no? Y tienen chance, Dios les quiere perdonar. Yo humanamente no quisiera, pero conozco a mi Dios y Dios quiere perdonarles, inclusive ustedes que me han hecho tanto daño. Cuán importante es en nuestro entorno, en el tiempo actual, resaltar este concepto de perdón. Porque la sociedad regularmente dice, no, pues los que han cometido delitos, los que están en las cárceles, bueno, ellos merecen el castigo. Ese es el análisis lógico, la posición regular de las personas. Pero acá vemos que no. Incluso quienes mataron, quienes participaron de matar a Jesús, merecen y pueden acceder al perdón si ellos lo aceptan. El peligro es que nosotros comencemos a poner trabas para la misión cuando tenemos estos prejuicios. Ellos hicieron tal cosa, ellos entraron hasta tal lugar del abismo, ellos se burlaron de Jesús, se burlaron de la religión, no aceptaron la Biblia, etcétera, y comenzamos a limitar cuando la misericordia divina alcanza a todo aquel que tiene oportunidad todavía de abrir su corazón al Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final ya de nuestro estudio. Luego la Biblia relata la experiencia de una iglesia misionera, una iglesia que se dedica no solamente a enseñar, sino a practicar aquello que enseñaban. Capítulo 2 nos va a hablar de manera impresionante de la manera como Dios obró a través de la iglesia cristiana primitiva. Ustedes lean en el momento que tengan oportunidad esta experiencia que es muy hermosa. Y nuestra motivación principal debiera ser entender el amor de Dios y transmitir ese amor para nuestro prójimo. Vamos a una pausa final y volvemos a nuestras conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Gracias una vez más a cada uno de ustedes que comparte con nosotros semana a semana estos estudios. Estamos hablando sobre la misión de Dios, mi misión, y en esta oportunidad la motivación y la preparación para cumplir la misión. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Por favor, algunas palabras de conclusión. El estudio de esta semana nos muestra cómo los recién bautizados pasaron a formar parte del grupo como iguales. Es decir, recibieron capacitación, conocimiento, el estudio de la Biblia y pasaban a ponerlo en práctica aquello que ellos habían aprendido. De tal forma que juntos se capacitaban y también ya tenían como objetivo alcanzar a más personas que todavía no habían escuchado de Jesús. Se aplica perfectamente a nuestros días y a nuestra vida, ¿no? Hoy por hoy, quienes ya formamos parte de la iglesia, creo que necesitamos constantemente dar el siguiente paso, que es transmitir el mensaje de salvación a las personas y esperar la segunda venida de Jesús. Bien, igualmente gracias, Miguel, por estar con nosotros y algunas conclusiones tuyas. Vemos que la iglesia que Dios quería era una iglesia unida. Yo noté varias cosas como unidos en doctrina, en comunión, en oración, en la comida, en los milagros, en la generosidad, en la iglesia, en las casas. Luego alababan y crecían, ¿no? Este era el crecimiento de la iglesia natural. ¿Cuál es nuestra cuál debería ser nuestra motivación para predicar el Evangelio? Y capaz es el amor. Ese amor incomprensible de Dios hacia nosotros debería despertar un amor incomprensible hacia los demás. Y ahí la pregunta podría ser esta: ¿usted ama a los demás? Si su vecino no va al cielo, ¿le afecta? O usted dice que bueno que no vaya, ¿no? Si los 2 millones de habitantes de Santa Cruz se pierden, ¿sentís algo de pena o te da igual? Entonces, ese es el amor, ¿no? Ese amor por las personas. Cuando yo llego a un distrito le digo, Señor, ayúdame a amar a esta gente. Porque no es fácil amar. Porque hemos aprendido a amar a quien nos ama y a quien no nos ama no amamos. Entonces, creo que la clave para predicar es poder amar a las personas y solo podremos amar si el amor de Dios está en nuestro corazón.
Y cuando todo eso sucede, va a haber una diferencia en esa iglesia. Capítulo 2, versículo 41 en adelante, relata el tipo de vivencia de esa iglesia. Y termina en el 47, dice, ellos estaban alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y eso producirá gozo, alegría para quienes nos involucramos en la misión. Que Dios te ayude, querido amigo, querido hermano, a ser parte de esta misión, a tener la motivación del amor para cumplir la misión y por supuesto también a prepararte, organizarte junto con tu iglesia para compartir el Evangelio de Cristo a toda persona con quien te relacionas.